Bienvenida, Claudia, al ciclo Maestras. Este ciclo, te cuento, lo hacemos Marina Hurber, Lucía Pano y yo, que soy Maruja Bustamante. Lo pensamos porque buscando material de maestras de teatro fuimos extendiendo, no encontramos, básicamente. No había publicaciones, había muy pocas cosas. Y bueno, se nos ocurrió entonces armar nosotros esta especie de enciclopedia. Sobre todo enfocadas en la docencia. Le agradecemos al Rojas, que siempre nos dio lugar para poder hacerlo, y bueno, y también todas las herramientas para poder hacerlo. Está bueno lo que vos decís, porque además eso después impacta directamente en lo académico. Claro. Si no visibilizamos quienes están estudiando el teatro, quienes hacen el teatro, después no tenemos a quién referenciar en las clases y sobre todo en lo académico. Claro, no, eso es lo que nos pasaba, ¿no? Incluso damos clase y no podíamos dar nada, no podíamos contar más que, como que había algo de la experiencia oral, pero una transmisión oral de quién fue a las clases y qué sé yo, pero no había nada dicho por. Y bueno, estaba bueno como empezar a hacerlo. De hecho, a alguna maestra se le ocurrió hacer también ahora su libro, ¿no? O se le habilitó para hacerlo. Bueno, voy a hacer mi libro sobre. Y sí. Eso está buenísimo. Bueno, va la primera pregunta. ¿Cómo fue tu formación política y cómo dialoga con tu formación artística en los espacios en los que enseñás? Totalmente entramadas van. Sobre todo desde el hacer, desde el pensamiento, voy y vengo, ¿no? Creo que desde la adolescencia, cuando ya me empecé a familiarizar con las artes escénicas, empecé a hacer teatro yendo a los barrios más carenciados. Yo soy de conurbano, entonces esa era una necesidad. Y a medida que después empecé a crecer en el ámbito teatral, hubo algunos eventos que fueron como que colmaron esa necesidad de volverlo un teatro político, o como me gusta decir a mí ahora, un teatro activista. Y hay un hecho en especial que a mí me cambió la mirada, porque hasta ese momento yo decía, hago un teatro con mirada femenina. Cuando todavía integraba el dúo Las Chicas de Blanco y escribía para el dúo junto con Eduardo Calvo, sentía que la palabra feminismo no me pertenecía, que me quedaba grande. Y cuando fuimos al festival de cabaret en DF, que organizan las Reinas Chulas, fíjate vos que ese grupo tan militante, no me gusta tanto la palabra, pero en ese momento sí tenía el peso de la militancia lésbica, la militancia de teatro político, cabaret. Ahí pisamos por primera vez una acción activista en el Zócalo del DF por las mujeres de Juárez. Y ese día encarné en el cuerpo que eso era lo que me atravesaba políticamente, lo que nos estaba pasando mientras en Buenos Aires estábamos con el caso María Soledad. Entonces, venir de ese hecho político escénico en el Zócalo de México fue como revolucionario internamente, y empecé a hacer otro teatro y a escribir otro teatro, que llevó mucho tiempo de poder materializarlo en la escritura. Todavía eran como fragmentos, era como una especie de traición a un teatro muy cómico que veníamos escribiendo, porque escribíamos a tres manos entre Eduardo, Sandra y yo. Y ahí se materializó la necesidad de empezar a escribir de lo que nos estaba pasando, porque como mujeres esto lo estábamos viviendo, como mujeres conurbanas más todavía, el tema de la violencia en nuestro hacer también. ¿Y eso cómo lo articulás? ¿Cómo es el diálogo con la docencia? Hoy día enseñar dramaturgia, creo que no enseño a escribir, eso viene con nosotros. Enseño a tener herramientas para esa escritura, y sobre todo me interesa trabajar con gente que ya viene trabajando con la escritura teatral, a tener herramientas con perspectiva de género, con perspectivas de discapacidad, con perspectivas decoloniales, para que puedan incorporar esas perspectivas y salir de un formato que ya nos viene atravesando de manera muy heteronormativa. Entonces, ahí es mi política, mi inserción política, en que tengamos las herramientas, porque las herramientas están, y creo además que en mi caso me fui como formando en eso, hice una diplomatura en género, tengo muchos años de militar la cuestión también desde las calles también, porque
Para mí es eso, la parte docente no se aleja del hacer artístico ni del hacer colectivo en las calles, entonces todo se va nutriendo. Y creo específicamente que desde el 2015 hemos hecho todas las personas que nos involucramos con la causa de la Marea Verde una diplomatura en las calles y hemos aprendido un montón y hemos socializado esto de que los saberes circulen. Entonces estoy abocada en la docencia a que esos saberes circulen, no dejármelos para mí, sino que estén a mano. ¿Y cuáles son esos materiales con los que trabajas? Específicamente me gusta en principio dar a conocer un glosario que muchas y muchos hemos incorporado en estos años, trabajar con lenguaje inclusivo, neutro, no sexista, que no quiere decir que hablemos ni escribamos con la E específicamente. En lo particular me encanta que empecemos a poetizar de nuevo el lenguaje, a que empecemos a ver la escena, si vamos a hablar de violencia, porque está muy como de moda empezar a tratar los temas sobre los abusos, sobre las violencias de las mujeres, de las disidencias, que no estén representadas de la misma manera, que no hablemos con más violencia en la escena. Entonces, bueno, las herramientas que me parece que tienen que estar en una clase de dramaturgia son esos glosarios y cuestiones que tienen que ver con las leyes que tenemos a disposición. Si voy a escribir, hay un ejercicio que me gusta hacer, es que cuando empezamos a hacer un ejercicio de escritura, que lo encuadremos en alguna ley vigente que tenemos. Argentina es uno de los países con más leyes vigentes en este momento, que peligran, que hay que seguir custodiándolas para que la política actual no las degolle. Pero me parece que ese es un buen ejercicio, que veamos en qué ley que está vigente la podemos amparar, esa historia que queremos contar dramatúrgicamente. ¿Y tenés un método? O sea, por ejemplo, no sé, tenés recetas, rutinas, ejercicios. A mí me gusta mucho la escritura automática, con ejercicios que he ido como recolectando desde la diplomatura de dramaturgia, que ahí tuve ay, se me fue el nombre, que va a estar acá en el ciclo, Sol Ciudadane. Sí, le hemos tenido como con una batería de ejercicios que tienen que ver mucho con eso. Y después me gusta mezclarlo mucho con ejercicios que tienen que ver con el comprometerse personalmente, evocar a nuestras ancestras, darle también pie al recorrido que ya hicimos, quienes estuvieron presentes, instituciones y personas en nuestro recorrido escénico y ponerlas a disposición, porque a veces ahí hay personajes que son interesantes, situaciones que hemos vivido también. Entonces mezcla entre herramientas de escritura y herramientas también que he ido recolectando por la práctica misma justamente del trabajo colectivo, del trabajo con mujeres. Pensá que también soy parte de una colectiva de mujeres, Mujeres de Artes Tomar, que tiene un recorrido extenso en trabajar con mujeres que han vivido situaciones y donde hemos intentado acercar las artes para tener una voz en el espacio público. ¿Y cómo les acercás las artes? ¿Cómo, por ejemplo, claro, cómo te parás ahí y les decís, bueno, ahora vamos a trabajar con este material, con esta perspectiva, vamos a hacer esto, no sé? En principio, generando una grupalidad, ya sea virtual o de manera física, porque siempre es presencial, de manera virtual o de manera física, siempre es presencial, que podamos sentir que nos estamos comprometiendo con el material que voy a poner a disposición. Entonces tiene que ser no solamente un ejercicio de escritura, sino un ejercicio de sentir, estar, decir y hacer. Entonces muchas veces empezamos por un ejercicio corporal, porque yo vengo también soy profesora nacional de expresión corporal, vengo también de la formación como actriz y como directora. Entonces, poner el cuerpo, porque siento que muchas de las historias que se van a contar ya están escritas en el cuerpo. Entonces, motorizar el cuerpo, generar escena para que eso ocurra después en la escritura. Entonces voy desde la palabra escrita a la corporeidad, de la experiencia corporal de nuevo a la palabra escrita. Y también la oralidad.
A veces nos grabamos de cosas que están pasando, ponemos el cuerpo y otras personas se ponen también a los costados y toman nota de lo que va pasando. Esto es una metodología que hace años atrás incorporé con Roman Podolsky, de dramaturgia corporal. Entonces, bueno, todo mi recorrido, que en general he puesto el cuerpo para encontrar, yo no me siento que soy una académica de la dramaturgia, pese que ahora ya tengo la diplomatura, pero vengo como del barro, como de poner siempre el cuerpo a lo que sé que es poner lo que es la escena, el trabajo corporal, que siento que ahí desbloquea un montón. Porque estoy convencida que ya está escrito, lo que queremos escribir ya está en algún lugar escrito y hay que ver de qué manera lo amplificamos, lo hacemos piel. Uh-huh. ¿Y qué es la dramaturgia para vos? Es esa propalación de lo que ya está escrito para mí. Sí, para tener coherencia con lo que acabo de decir es eso, poner, para mí la palabra escrita estuvo presente desde muy chiquita de manera poética. Y hoy, a pesar de que muchas veces voy a las reglas canónicas de la escritura, siento que volver a cierta poesía me hace anclar en la dramaturgia que yo siento hoy, que es la manera poética de poder contar el horror que muchas veces estamos padeciendo. La dramaturgia también es un método, la dramaturgia es una manera de contar también, es una manera que todavía siento que las mujeres en especial y las disidencias tenemos que atravesar de una manera que no sabemos cómo es, que estamos repitiendo una fórmula de escribir que nos viene de antaño, que nos viene de fórmulas muy ancestrales y que las mujeres tenemos otra manera de escribir y que estoy intentando de encontrarme con gente que nos colaboremos a ver cómo es esta nueva manera de hacer dramaturgia. Y no siempre tiene que ver con escena 1, escena 2, escena 3. A veces tiene que ver con algo mágico que pasa en nuestra manera de hablar, a veces es una manera de ver cómo los cuerpos ya están contando. Vos estás ahí sentada, yo estoy sentada acá, con ciertos colores, con ciertas corporalidades. Hay algo que ya está escrito en nuestro cuerpo y si nos empezamos a mirar, bueno, ya puedo contar algo de lo que estoy viendo de tu manera de estar sentada acá, de la manera que me estás mirando. Como volver a la observación. Y a mí me gusta mucho como ciertas lecturas que aprendí con una otra maestra, que es Lola Proaño Gómez, que nos acercó hace muchos años atrás a la posibilidad de... Acá está Carolina Tejeda, la tenemos acá, otra maestra que está como de acompañándonos hoy, pero estuvo en ese grupo. Lola nos invitó a mirar teatro con perspectiva de género. Ahí íbamos a ver un montón de espectáculos que tenían título de que habían trabajado con ciertas temáticas de perspectiva de género y otros espectáculos que no. Y entonces, por obra u omisión, que pudiéramos hacer un análisis de esas obras, ¿no? Entonces también nos iba acercando textos que ni siquiera estaban traducidos todavía en español. Año 2013 fue esto. Todavía no estaban traducidos y ahí encontramos algunos materiales ya que tienen que ver con maneras de hacer arte de comunidades matriarcales. Y eso fue como una puerta para mí. Y ahí se mezcla mucho más, ¿no? Salir de lugares heteronormativos de escritura, y aparece la magia, y aparece lo comunitario, y aparece que la escritura de mujeres se hace no solamente con la palabra escrita, sino también con la danza, con la voz cantada. Entonces, bueno, estamos dispuestas a darle toda esa escritura que no es solamente palabras. Uh-huh. ¿Inventás ejercicios? Sí. ¿Y te acordás alguno? Sí, hay uno que tiene que ver con, bueno, un poco lo empecé a decir antes, el camino de vida, que para mí es esencial ese, porque empezás a ver cuál fue tu escuela, cuál fue tu persona que en algún momento, sobre todo a mí me pega mucho en la adolescencia, ¿quién me rescató? Porque yo estaba en cualquiera, ¿no? Entonces, ¿quién fue esa persona? Y hoy sigue siendo una mentora para mí, una mujer mucho más grande que yo y sigue siendo mentora. ¿Quiénes fueron esas personas e instituciones que te tendieron una mano? Y ahí empieza a aparecer algo que está bueno y a partir de eso, bueno, empezamos a ponerlas en valor a esos personajes y luego esos personajes los empiezo a entramar con algunos ejercicios, por ejemplo el de imagen que incorporé con Barchelon, por ejemplo, ¿no? Entonces
reparto un montón de imágenes y empezamos a ver esas imágenes y a evocarlas desde recrearlas en el imaginario, cómo es esa cara que vi recién en una imagen, cómo me la imagino en tridimensionalidad, cómo me la imagino haciendo una actividad. Y esa fue una actividad que a mí me encantó. Entonces ese ejercicio que con Ariel incorporé, lo empiezo a enhebrar con otras cosas que tienen que ver más con sensaciones, con recorridos personales, con invocaciones, muchas veces con recetas. Me gusta como recetas de algo, como las puedo llevar a la escritura, y sobre todo lo que tiene que ver con lo corporal. Lugares de antagonismo, tensión y distensión, fuerza y debilidad. A partir de esas tensiones que se pueden jugar en la escena, como las llevo también a la escritura. Me gusta sentir que puedo estar en estado de improvisación cuando las demás personas también están tratando de escribir. Puedo estar en un ejercicio, por ejemplo, el que nombré de Ariel, no creo que sea de Ariel la creación, debe haber sido un ejercicio que también fue yendo y mutando de profesora a profesora, de maestro a maestra, pero me gusta interrumpir una escritura y decir, ¿qué estamos percibiendo ahora? Escucho un algo, una fritura de algo que está sonando por los micrófonos, por las luces deben ser. ¿Qué nos está interrumpiendo eso? Me gustan los listados. En el medio de un ejercicio, interrumpir con listas de nombres. Y es impresionante porque después cuando vamos a la lectura del material, cuando aparecen esos nombres, algo evocan. Y algo en la manera de narrar esos nombres rompe totalmente lo que estábamos haciendo. Entonces lo disruptivo, las interrupciones, las equivocaciones, los olvidos. Yo ahora tengo casi 59, este mes cumplo 59 años. Volví a la actuación a full y estoy con unas lagunas impresionantes. Y me quedo a veces y digo, wow, qué alucinante ese vértigo. Y después viene lo que tenés que decir. Eso está siendo motivo de escritura en este momento, el empezar a percibir que me empiezo a olvidar de las cosas. Y me emociona decirlo, porque al principio me cagué en las patas y ahora digo, wow, qué hermoso volver a esa cosa de el abismo, el miedo ese que teníamos al principio cuando empezábamos a actuar, cuando empezábamos a escribir. Sí, y la emoción, todo el ejercicio o juego que nos lleve a conectar, y sobre todo con lo que dije algo antes, que empecemos a sentir cada vez más esa coherencia entre estoy sintiendo esto, estoy diciendo esto y ahora voy a hacer esto. Eso es un legado lindo. Antes dijiste que para vos había que encontrar otras formas de narración como para sacar las heteronormadas. ¿Vos ya ubicaste alguna característica de la escritura no heteronormada, por decirlo de alguna forma? Sí, lo rapsódico me suena mucho, lo poético, lo rapsódico, lo fragmentado, siento. Viste que hay gente que dice, no está bueno que en los concursos de dramaturgia sea anónimo quienes nos presentamos o que sí, que sepamos para que haya equidad en quienes se presentan, porque finalmente después... Porque sí estoy convencida de que hay una escritura que sigue reproduciendo ciertos patrones. Y ahora que estoy trabajando a veces como jurada de certámenes de escritura, el otro día de cine, empieza a haber una mirada de lo femenino y empieza a haber una mirada de la disidencia y empieza a haber otra manera de contar. El silencio. Antes de empezar esta charla vos hablabas del silencio. A veces aparece el silencio, pero el silencio como observación también. El silencio como meditación en un espectáculo, en la palabra. Sí, yo empiezo a reconocer eso y lo agradezco. Y lo vuelvo a decirlo, y aparece cierta magia también. Algo arquetípico. Cuando decís pero magia, no ¿qué querés decir? Alquímico, que aparece como de la nada, que te lo descubrís después de un ensayo. Uy, ¿y esto dónde estaba? Sí, lo alquímico. Nosotras, bueno, venimos diciendo que nos han matado durante siglos por ser brujas. Bueno, tuvo sus consecuencias eso. Hemos aniquilado un nivel
de inconsciente, de materialización de algunos gestos, de materialización de algunas sensaciones. Entonces hemos ocultado durante mucho tiempo esa alquimia. ¿Tenés alguna forma de estructurar una clase de dramaturgia o vas más con la intuición? No, sí. Me gusta porque en general me especialicé tal vez estos últimos años en dramaturgia con perspectiva de género. No siento que tenga ganas de dar cursos de dramaturgia en general. Me especialicé en eso y siento que lo que primero tengo que aportar en las primeras clases es vocabulario, es experiencia, es compromiso en cambiar algo de lo que nos está pasando. Que lo que empecemos a escribir cambie algo de la historia, porque si no, la van a seguir contando los demás. Chimamanda Adichie, la dramaturgia nigeriana, dice eso, que si la historia sigue siendo la misma, nada va a cambiar. Entonces, ese legado tiene que ver con que las primeras clases hay un recorrido de glosario, hay un recorrido de leyes, hay un recorrido de perspectivas. ¿Qué es saber lo que es una perspectiva de género? ¿Qué es el género? ¿No? ¿Quiénes están hablando de género a nivel filosófico, que son referentes en este momento a nivel nacional y a nivel internacional? Entonces traigo mucha data que he ido recopilando, que me he ido formando, porque también paralelamente yo sentí que estaba comprometida con lo que había encarado en cuerpo y alma, pero por otro lado quería ir a lo académico. Entonces en 2014 nos convoca Marisa Fournier de la primera cohorte de la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación, y ahí sentí que en un año pude incorporar como toda unas herramientas académicas, ¿no? Con gente, además que conformábamos esa primera cohorte de asociaciones civiles. Entonces ese intercambio con otras asociaciones civiles de mujeres y disidencias aportó un montón de materialidad. Entonces, además de eso, hoy tengo como para las clases un montón de recurseros e intento traer gente que nos aporte, no ser yo, porque también sigo siendo muy heteronormativa, ¿no? Con un montón de cuestiones. Entonces, en el taller del CELSI en este momento tenemos un taller a demanda muy económico para que tengan las primeras herramientas. Entonces lo conformamos con Carlos Gianni, con Pablo Gianni, con la idea de tener gente que nos aportara. Entonces ahí está Tiziano Cruz aportando desde el tema de otras interseccionalidades, sobre todo étnicas, y después tenemos a Laura, que es una de las referentes de Orgullo Disca, para traer también la perspectiva de discapacidad que para mí era como la gran ausente cuando hablamos de género, si no estamos incorporadas todas las personas que sentimos que, bueno, cuando hablamos de género hay que hablar también de toda esta cantidad de personas que integramos la necesidad de que se hable del género, pero desde otras interseccionalidades. Eso, entender en el cuerpo lo que es el concepto de interseccionalidad. ¿Cuántas cosas complejizan las inequidades? Y sobre todo, bueno, cuando hablamos de interseccionalidad estamos hablando de género, de etnia, de religiones, culturales, pero hay algunas otras más de lo cotidiano que nos atraviesan todos los días. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu profesión? Poeta. Poeta. ¿Qué dice la gente de una poeta? No sé, cualquier barbaridad. ¿Vivís de eso? Vivo con eso. Vivo con eso, exactamente. Ya lo convertiste en un orgullo. Son cosas que hemos padecido. Si yo digo soy docente, esto es maestra, somos docentes, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a caer de hambre? Si digo que soy artista o teatro, ¿de qué vivís? Te vas a matar de hambre. Todas esas cosas que fueron connotaciones muy negativas, hoy las hacemos de alguna manera. Yo hoy decir que soy docente y que soy docente de la escuela pública también, es un motivo de orgullo. Que soy teatrera es un motivo de orgullo, que soy conurbana es un motivo de orgullo. Cuando digo conurbano es súper peyorativo, vivís donde están la violencia, donde te roban, donde somos todos negros. Entonces, ¿cómo convertir? Entonces, esta primera noción de interseccionalidad, de lo cotidiano también, más allá de las grandes perspectivas que hace la interseccionalidad, para mí es importante que también las atravesemos. Cuando decimos que si somos madre, también es una joda, porque nos ha ido quitando expansión en lo que hacemos. Venía hablando ayer del tema de maestras, mujeres y academia también. Bueno, y hoy empezamos la charla con esto. Si no estamos representadas,
porque empezar a ver por qué no estamos representadas y por qué no hemos podido expandernos, porque los años de maternidad nos llevaron un montón de atención, porque todo esto nos hizo ir más lentos en el camino que hace a la academia. Y en algunos casos, a algunas académicas se les han dicho, o la academia o tenés una familia. ¿Cómo operás frente al obstáculo, la frustración de alguien que está participando en un taller tuyo? Que se demore en eso. Que se quede en eso. Incluso me encanta hablar a veces del aburrimiento, que nos quedemos en el aburrimiento, que nos quedemos en la dificultad, que nos quedemos en estar empantanados con un material. Sin embargo, en ese quedarnos y en esa demora, porque está mal dicho, ¿por qué nos vamos a demorar? Si siempre tengo que ir a 10.000. El grupo, a mí me gusta trabajar grupalmente en lecturas colectivas, el grupo se encarga de que esa persona destrabe esa demora y que ayude y tienda. No es solamente mi mirada. Yo soy una facilitadora, me gusta decir, de un taller, pero el grupo es la energía que genera que esa persona, bueno, demorado o no, va a llegar a donde tenga que llegar con su obra. A mí me pasa que terminamos un taller y que a los meses encuentro y a ver en qué están esos materiales. Y han pegado un salto esos materiales. Y hay una necesidad de que se convirtiera en una obra y que ya está materializada. Tengo la dicha de que estos últimos años esta experiencia la pude hacer de manera gratuita para mucha gente gracias al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y acá quiero agradecer especialmente porque cuando se convocó a la persona que iba a dar este taller dijo, yo no soy la persona que está formada en perspectiva de género. Ella es Claudia, pero esa persona fue Roxana Aramburu, otra maestra de dramaturgia con la que he trabajado muchas veces, he dirigido varias obras de ella. Y eso es de gran generosidad. Es decir, yo puedo dar un taller, pero no me especialicé en eso. Y Claudia tiene y me animó a que empezara a dar ese taller, ¿no? Porque yo sentía que venía haciéndolo, para mis colegas, ayudando. Pero esa oportunidad realmente hay que agradecerla. Y se pudo dar de manera provincial, de manera virtual, garantizar. Se eligieron durante estos últimos 3 años 20 proyectos en toda la provincia y se hizo el acompañamiento durante 4 meses al año de esos proyectos. Y luego el Instituto Cultural, gracias al CPT y el Consejo Provincial de Teatro Independiente, logró que en muchos casos esos proyectos tuvieran el acompañamiento de producción, o sea, talleres de producción, talleres de dirección. Ideal. Ser parte de esa movida es ideal. Muy lindo. ¿Cómo, o sea, ya lo dijiste, pero en algún momento contrastás con la escritura, con las categorías clásicas de la escritura dramática? Todo el tiempo. Lo haces. Sí, ¿Y cómo lo...? Y un poco con lo que estuve diciendo, en general me alejo bastante. Como docente trato de dar todas las herramientas que hacen a la escritura, con todo lo que aristotélicamente nos han enseñado. Pero después trato de eso que te dije antes, de que alquímicamente encontremos también dispositivos de escritura que sean propios también. Que no solamente, que inventemos también en grupo algunos ejercicios, que nos propongamos, esto que te dije, termino un taller y nos volvemos a encontrar. Más allá de la instancia que propuso una institución o que la propuse yo de manera particular. Si realmente queremos que esto cambie, hay que comprometernos dentro de un tiempito nos volvemos a encontrar y volvemos a leer nuestros materiales. Por ejemplo, con el grupo de la diplomatura del Paco Urondo de la UBA, que también fue otra formación gratuita a la que yo asistí, que eso se concursa, el poder estar ahí, seguimos conectados todo el grupo, seguimos en un WhatsApp, nos vamos leyendo, tratamos de ir a vernos en lo que estamos haciendo. Ahí está, me parece, que la nueva pata, de que en la colectiva de autoras, que también somos integrantes, que nos vayamos a ver qué estamos haciendo, qué opinemos. Yo encontré otra cosa que es empezar a escribir para una revista. Me invitaron, la revista Con Fervor, y me dijo, ¿puedes ir haciendo reseñas? Yo digo, pero no soy periodista. ¿Qué sabes? ¿A qué te comprometes a hacer? Y a mí me gusta ver la cocina de la gente. Entonces hago entrevistas de lo que están haciendo. O voy a ver el espectáculo y después me gusta hablar con la gente. Entonces, ese trabajo de escritura también a mí me está haciendo como otra manera de escribir también, de lo que hacen mis colegas. Entonces, otra manera también de comprometerme con la escritura, desde otro lugar.
A veces digo, bueno, pero soy una mandada, ¿no? Porque soy bastante ecléctica, dirijo, ahora volví mucho a la actuación porque necesitaba como anclar ahí, volver a encontrar mi savia, ¿no? Para volver a la escritura, para volver a la docencia, creo que ahí está lo que me alimenta. Pero también me culpabilicé mucho tiempo de querer hacer todo. Viste que acá hay como una escuela de hacer una cosa y hacerla bien. Bueno, tal vez no hago todo bien, pero me permite que todo se entrame y me compromete con las personas. Cuando veo que alguien tiene la facilidad con la escritura, digo, bueno, conmigo ya esto te lo puedo... Anda ahora con tal persona. Che, te está encantando la dirección. Empiezo a aconsejar. Me gusta sentir que soy una enlazadora. Eso, como... Sí, enlazadora. Enlazadora. ¿Y qué lugar ocupa el amor en los procesos de aprendizaje? Muy cercanos. Primero porque como maestra de dramaturgia de los trayectos personales, yo superviso muchos trabajos individuales. Si no me enamora algo del proyecto, no me enrolo. Hago una supervisión de 4 encuentros, 6 encuentros, pero no me enrolo después en seguir para que esa persona termine de escribir su obra. Doy un ejemplo. Vivi Rogonzinski en este momento está con Remitente Casperle. Llega después de varios años de hacer intentos con otras personas, alguien la recomienda conmigo y trae el material, llega a mi estudio con una bolsa de juguetes de lata de la infancia de su papá que rescató de la avenida de Alemania a la Argentina y unos escritos, ¿no? Entonces ese compromiso para mí es amoroso porque te está diciendo, mirá, traigo los restos de mi papá acá, ¿no? Y quiero contar esta historia porque me interpela, porque tenemos este apellido. Mis hijos tienen apellido judío. Mis grandes amores en la vida han sido y son personas judías. Tengo un mal chiste que digo, o en otra vida los perseguí o los asilé. Prefiero hoy pensar que los asilé, que los abracé y los abrazo con mucho amor. Entonces a mí esos trayectos de acompañar a alguien para que haga su propia obra, por más que yo soy parte de esa escritura, me gusta que esa persona después vaya a Argentores y diga, es mío este espectáculo, ¿no? Y lo inscriba a su nombre, porque yo siento que ahí acompañé. Pero si a mí no me hace que yo sane, y lo voy a decir así sin ningún pudor, algo de mi historia que tiene que ver con lo amoroso, no me enrolo en acompañar esos trayectos. ¿Pensás que haces una especie de como formadora y también como artista de teatro documental? Sí, porque trabajo mucho con los materiales que trae la gente, que son personales. Ahora estoy acompañando y voy a estar como actriz en un espectáculo con Javier Sueski, donde la hipótesis es que muchas de las personas que nos dedicamos a los títeres y a los objetos hemos ido como canalizando por ahí por nuestros abusos en las infancias. Y estamos trabajando con los abusos sexuales y los abusos de violencias en nuestras infancias. Venimos hace más de 2 años porque nos está costando un montón hablar de esto. Y la hipótesis de Javier es que justamente algo de la manipular los objetos tiene que ver con esto, de que teníamos que materializar y darle ánimo a una cosita porque a nosotros no nos lo pudieron dar en su momento y quedamos ahí muy heridos. Y al mismo tiempo siento que es un teatro, con el teatro documental que yo siento que me comprometo, tiene que ver con esto, con poder reparar algo. Vengo de una familia, sobre todo mi abuela, que era enfermera y que tenía un hospital de muñecas en la casa también. Entonces mi abuela, donde iba a pinchar culos o a hacer curaciones, le daban pedazos de muñeca. Y ella en la casa después tenía su cuartito de las jeringas donde la gente venía a pincharse, a darse la inyección, y enfrente de las cositas de las jeringas y todo eso, todas las muñecas ahí recauchutadas. Y cuando iba quedando alguna más enterita, con la peluquita, con la ropita que ella les hacía, me la regalaba, y siempre era con la condición de que las otras eran para otras nenas que no tenían, ¿no? Entonces yo era agasajada con una muñeca reparada por mi abuela, pero también iban a otras.
Entonces yo siento que mi compromiso, es muy difícil que yo haga un teatro en este momento que no me comprometa desde algún lugar reparatorio para conmigo, para con las personas que trabajo. ¿Cómo piensas una devolución para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo les devolves, digamos? Bien. Me gusta que primero la palabra la tengan los compañeros y las compañeras que están siendo parte también testigos de esa lectura o de un trabajo que nos comprometimos a leer o de un ejercicio en ese momento, porque a mí también me abre la posibilidad de salir de mi primera escucha. Y algo que aprendí de mi maestro de dirección, Juan Gené, es que primero hay que dar algo muy positivo de ese trabajo, que siempre el trabajo que la persona te está brindando, rudimentario como sea, algo tiene que tener de sustento, porque si no la otra persona no te va a poder escuchar. Después le puedo decir, anda por acá, o esto no está funcionando, o estaría bueno que incorpores tal temática, o lo que querramos de alguna manera construir críticamente. Pero primero tenemos que, ya sea en una clase de dramaturgia, en una clase de actuación, en una clase de dirección, algo en positivo que esa persona pueda seguir escuchándote. Porque si no, no hay amor. Bueno, porque creo que las pedagogías de la crueldad ya han cumplido su etapa y que si no hay algo amoroso, la otra persona no puede construir nada. Y a veces los trayectos con muchos estudiantes llegan a obras maravillosas que se estrenan y a veces son trayectos humanos y a veces coinciden las dos cosas. Entonces tenemos esa devolución y esa estrategia de encuentro humanamente, artísticamente, porque se construyó algo amoroso. ¿Y trabajás la distancia? O sea, supongo que porque cuando una se entrega por ahí se pone vulnerable, y pienso qué pasa con la distancia. Sí, por eso. A veces, amorosamente poder decir, hasta acá puedo leer este material, necesitamos tiempo, dejémoslo un tiempito, porque yo ya no puedo seguir leyendo tu material, necesito como tomar distancia también. Y a veces es eso, un poco lo que hablamos antes, el silencio de un material también. Me pasa en lo personal también, hay materiales que necesito guardarlos y no volverlos a leer hasta dentro de un tiempo, y cuando vuelven a aparecer, Cartoon habla bastante de esto, ¿no? Que quedan ahí cajoneados, aparecen con una potencia o en un contexto histórico. A mí me pasa mucho. Claro, tal vez no era su momento. Claro, no era el momento y aparece en un momento histórico que coincide. En mí pasó mucho esto. Como yo no me consideraba dramaturga, me consideraba que escribía nuestros sketches con Eduardo Calvo, que era un experto en hacer eso, nunca me sentía que era dramaturga, ¿no? Porque escribía por necesidad para nuestros espectáculos. Y luego, todo eso que ha ido como acumulando, empieza a tener un escenario político en el que puedes empezar a materializar eso. ¿Cómo te parece que un docente habilita al alumno o a la alumna para que encuentre su estilo? Sí, tratando de que no repitan lo que hago yo en principio, habilitando otras lecturas, abriendo un buen abanico de lecturas bien diferentes, y creo que también escuchando a las compañeras, a los compañeros del grupo también con sus propias poéticas y respetando esa poética. Esto lo aprendí mucho de Javier Dolte en la diplomatura. A mí me alucinaba cómo él tomaba también un tiempo, escuchaba, nos hacía leer nuestros textos en voz alta, que los dividiéramos entre los participantes del grupo para que también viéramos las voces y que pudiéramos tomar dimensión de esa poesía ya del decir en voz alta. Se tomaba un tiempo antes de la devolución, nos escuchaba a todos y él se tomaba un tiempo y daba una respuesta a eso, pero coherente con la poética. En ningún momento se ponía en contra de la poética de lo que vos habías traído. Siempre daba como herramientas para que vos hicieras florecer ese material. Entonces no había una imposición de nada y eso me pareció hermosísimo, como cuidadoso. Porque no sabemos en qué va a terminar ese material, pero si sos coherente de que esa persona nutra esa poética personal, que a lo mejor no tiene nada que ver con la tuya personal ni con otro compañero, el respeto por esos materiales como si fueran únicos y que colaboremos desde esos lugares también
que le aportemos a eso. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Me aburro, algo que estoy aprendiendo a hacer. Nutrirme del aburrimiento, de no hacer nada. En general, como que soy estoy todo el tiempo haciendo cosas, soy muy física, y este último tiempo, creo que por la edad también, aprender a aburrirme, aprender a no hacer, aprender a no escribir, a no hacer nada, a contemplar. Tengo una nieta ahora, entonces a contemplarla a ella, que ahí hay una verdad, hay algo sincero, hay algo que no piensa, que no está haciendo para alguien. La observo a ella, por ejemplo. Eso me nutre un montón. Pero el no hacer es como el gran aprendizaje de este último tiempo. ¿Cómo es la escuela de dramaturgia ideal para vos? Que involucre el cuerpo. Si pudiéramos armar una escuela de dramaturgia. Sí, la que vos quieras. Sí, donde las personas que vengan a escribir tengan ahí un asiento, una mesa, pero que la puedan utilizar a gusto, y que si se quieren venir a acostar acá y empezar a grabarse con lo que digan, lo hagan. Que sea un lugar muy experimental, donde traigamos también ejercicios, donde sí, inventemos la fórmula del escribir, y que se escriba no solamente con la computadora. Volver a la palabra manuscrita, qué hermosura. Cuadernito, ¿no? Eso yo lo hago, ¿no? Donde esté, yo soy conurbana, entonces uso mucho el tren y el colectivo, cuadernito, o grabarme en el celular. Me gusta. Antes me parecía odioso escucharme la voz. Ahora que ya me acostumbré a mi voz, es hermoso dejarme notas de voz. Y la escritura colectiva, que hemos perdido mucho, la escritura colectiva. Me parece que en una escuela ideal de dramaturgia, igual pongo a consideración esa instancia que tuve la alegría de compartir, que fue la diplomatura de... No abundan las escuelas de dramaturgia. Está la de MAD, el PACO, está ahora la maestría en la UNA, pero no es que abundan escuelas de dramaturgia. Después son talleres de maestros, de maestras, pero ojalá pudiéramos inventar una escuela donde todo sea para inventar, pero donde el cuerpo sea como la pluma. Bueno, y la pregunta obligada del ciclo es: ¿cómo fue tu carrera siendo una mujer? Demorada. Ya demorada, venir desde Ramos Mejía es un trecho. Ya tomar el tren. En mi época no había universidades en el conurbano. Yo estaba en la escuela, hacía teatro en el club a los 12, 13 años, mientras era jugadora de vóley. A los 18 alguien me invita a ir a una escuela de teatro, como para formalizar mis estudios de teatro en una escuela municipal. A los 2 años que estoy se cierra la escuela por cuestiones políticas. Y me hablan de la EMAD de acá. Pero dije, hay que venir a Capital, hay que ir al centro. Y bueno, ir a tomar el tren y el subte. Y mientras tanto yo estaba haciendo profesora de educación física, allá en el oeste, en Vélez. Y era entrenadora de vóley, jugaba el vóley en primera y todo eso. Y mi entrenador me dijo, o el vóley o el teatro. Bueno, el teatro. Porque como jugadora yo sabía que muchos años más no iba a tener, y el teatro me estaba moviendo todo. Y me anoto en la EMAD, y fue una locura porque me presenté con un monólogo de Brecht que estaba escrito para un varón. Y fui igual. Metí en un tarro que había en la casa de mi mamá, yo todavía vivía con mi mamá y mi papá, en un tarro de agua, unas vísceras, y me presenté con Lux in Tenebris de Brecht, con ese frasco, vestida de no sé qué cosa. Y aprobé todos los exámenes y quedé en la EMAD en ese momento. Me fui de profesora de educación física y me metí en el profesorado de expresión corporal, gracias a Susana Baccarini, una maestra de gimnasia deportiva, que me dijo, bueno, la estás pasando bien acá, ¿no? No. Bueno, y me llevó con Patricia Stokoe a hacer el primer taller de expresión corporal. Entonces todo se fue como demorando,
y todo viene demorado. Empezar a hacer dramaturgia como dramaturga y mis estudios en dramaturgia fueron demorados porque también muchas cosas se demoraron por la maternidad. Tengo 2 hijas. El ser compañera del padre de mis hijas también demoró porque en principio pusimos a consideración su carrera, que nos parecía que era más importante y que nos iba a generar el sustento. Entonces también siempre iba quedando demorado. Paralelamente siempre seguía actuando y durante mucho tiempo fue el sustento también de la familia, nuestro trabajo de cabaret, pero también era demorado. Era salir a hacer Café Concert con todos los popes que había en ese momento, nosotras apadrinadas por Edu Calvo, pero éramos las últimas que actuábamos, nos dejaban los peores horarios, siempre demorado. Me parece que esa es la palabra, demorado, pero al mismo tiempo muy, muy laborioso y pidiendo permiso. Entonces también generando espacios. Acá hay quienes lo testimonian también, quienes están acá, generando espacios en ese momento para que podamos hacer nuestras cosas. Entonces, Mujeres de Artes Tomar nace a partir de la necesidad de tener espacios escénicos para las mujeres. Y cuando hacemos el primer encuentro nos damos cuenta que un montón de mujeres teníamos la misma necesidad y que no éramos solamente las de las artes escénicas, sino las de artes plásticas, las fotógrafas, las cantantes. Nace el primer encuentro de mujeres y ahí nos dimos cuenta que hacían falta lugares de diálogos también para pensar en qué condiciones estábamos trabajando, nuestra representatividad en los lugares de tomas de decisiones. Entonces siempre todo vino más demorado. Difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo que te vas dando cuenta que si te agrupás con otros, no te pasa vos sola, entonces no sos una paria, que empezás a encontrar colectividad y que empezás a generar proyectos, entonces ahí empieza a haber una alegría. Y después te encontrás con muros más grandes, que llegaste a un lugar y que, bueno, acá te frenas de nuevo. Por eso la palabra demorado, demoradas, me parece que le cabe. Siempre como los aviones demorados. No, y me quedé igual, perdón, esto está mal porque era la última, pero... Sí. Ay, se me fue, por favor. Estaba queriéndote preguntar... Bueno, ahora me va a venir. Estabas hablando... por ejemplo, ¿no? Yo sé que das clases en Celsit y supongo que tal vez al ser online, alguna que das, te vendrán gente de otros países. Eso es hermoso. ¿Y cómo es ese intercambio? Eso es hermoso. En principio que yo estoy en el CESI desde 2008, con los talleres primero presenciales ahí, del cuerpo en la escena, como entrenadora corporal de actrices y actores. Entonces ahí ya fue largos años de trabajo ya con mucha gente latinoamericana. Y en el 2020, durante todo 2019, yo venía trabajando de manera online porque coordinaba y dirigía algunos grupos del interior del país. Y Pablo Yanni, quien viene coordinando hace 16 años los talleres virtuales, me propone dar el primer taller porque veía que estaba faltando el tema de perspectiva de género. Entonces planteamos perspectiva de género en las artes escénicas en el CESI. Y nos tomamos todo el 2019 para armar el taller. Yo dije, mira, lo quiero hacer bien, dame tiempo y lo vamos a hacer. Llega la pandemia, entonces fue ideal. Como que empezaba todo el auge de lo virtual, aunque el CESI ya había empezado con los talleres virtuales. Entonces fue un éxito. La verdad que ahí tuvimos un montón de gente. Y fue revolucionario porque además vino gente de México, gente de Ecuador. Y en México todavía el tema del aborto no estaba instalado, había un montón de charlas. Entonces yo lo que les ofrecía a quienes estaban haciendo el taller, de que me utilizaran en las charlas que quisieran hacer para... Porque yo pienso que estos talleres siempre lo propongo como una semilla. Afáneme todo y transfórmenlo donde lo van a llevar. Yo no tengo un saber que lo acuñé para mí solo. Quiero que se expanda. Entonces, una de 2 personas de México se lo llevaron allá. Y las primeras charlas que armaron en sus lugares donde me invitaron, teníamos que camuflar, teníamos que poner que no íbamos a hablar del aborto, por ejemplo, porque era pleno trabajo con la IBE acá. Entonces les dijimos, íbamos camuflando los títulos y se nos metían en el vivo, gente que nos empezaba, ¿viste?, a jetear el vivo.
Bueno, alucinante las cosas que pasaron, justamente, porque eso empezó a generar los primeros encuentros. Después hicimos un encuentro de artes escénicas con la UBA. Cuando yo estaba en la diplomatura con Nico Lissoni, hicimos un primer encuentro con la gente de la Universidad de México, del DF. Y una de las mujeres que estuvo presente en esos encuentros es ni más ni menos que Ana Francis Moore, de las Reinas Chulas, que son del Teatro El Vicio, quienes recibieron el hábito que era de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, que es la nuevísima ministra de Cultura del DF en este momento. O sea, la coherencia de muchas cosas que fueron en el 2020, que esas primeras charlas que se empezaban a dar a través del CELSI, hoy tienen estos frutos. Entonces yo estoy alucinada, porque digo, wow, ¿viste? Se detonaron esas pequeñas bombas de flores. Muy bueno. Sí, muy importante para mí. También como lugar académico y de formación el CELSI fue troncal. Primero que llegué al CELSI como una necesidad. Veníamos trabajando justamente con las chicas de Blanco muchísimos años en el trabajo de Café con Ser político, y veníamos trabajando en el plan El Subte Vive, en los subterráneos. Y un poco atareada por ese trabajo, llegué al CELSI y le dije a Carlos, mira, yo necesito como volver a poner el cuerpo en entrenamiento, quiero empezar a dirigir, porque había empezado a dirigir un poco eso en el año 2007, ya había dirigido algunas cosas, entonces me lo tomé como el lugar para empezar a entrenar. Después fui con Juana a tomar clases de dirección y agarré justo el CELSI cuando se vencía el contrato del CELSI viejo y aparecía el lugar nuevo. Entonces viví toda la transición y acompañé desde la gestión la realización y materialización del CELSI nuevo. Entonces acompañé muchísimo desde la gestión y ahí aprendí también en el hacer a gestionar, a trabajar en una asociación civil. Entonces, nada, otro de los agradecimientos también en mi trayecto que tiene que ver con el CELSI, justamente esas oportunidades, ¿no? que fueron también oportunidades con el contexto político y social que iban apareciendo, a veces más buscado y a veces menos buscado, como el de 2020 que aconteció. Qué bueno. Bueno, Sí. te agradezco mucho. Tenemos una sorpresa, si todo salió bien, que viene ahora. Excelente. ¿Ah, sí? Esperemos la sorpresa. Ajá, ta. Ya viene, ya viene. ¿Quién será? No veo nada. ¡Ay, venid! La señora Antígona. Mi linda. Benito de mi corazón. Hola. Vení acá, juntita. Con su permiso, Venga. voy a desplegar algunas cositas. Desplega acá, mira, ¿Sí? acá. Yo te bajo esto. Te puedes poner por atrás, tal vez. Sí. Así se te ve bien. La Vero linda. Otra con Urbana. ¿En qué viniste? ¿En auto o también Vine en tren? auto. Pero nosotros vamos me contando trajeron. en qué venimos. Primero voy a poner unos laurelitos para espantar los malos pensamientos. Dije que era el químico, ¿no? para cuidarnos. No hay duda que las diosas saben que hay unas mujeres hechas a semejanza. Adivina vos, María, ese color. Espera que me la ponga. Es la del selfie. Me la pongo.
Rocío de todos los campos, rocío de sal en el mar. Tu baile hipnotiza la luna, el viento comienza a cantar. Tú enciendes el fuego en la noche, escuchas los grillos hablar. A la flor del desierto. Desvistes tu Puede estar cuerpo y así tu en los alma desiertos durante para más de 20 años. nadar. Y cuando encuentra agua se abre. Hermosa. Y esto aprendimos todo con ella. Carta a mi maestra. Siempre la relación entre el cuerpo y el alma fue una tarea inquietante y constante para mí, vos lo sabés ahora. Cuando llegué al CELSIT venía de tiempos y oficios maternales que, como en la mayoría de los casos, nos dejan más blanditas, llenas de preguntas y con esa sensibilidad que perfora y empuja. Llegar a tu espacio fue llegar a la fuente. Con delicadeza y mucho cuidado pudimos ir desarmando los miedos, las nubes, los velos. Cuerpo y alma pudieron conversar, entrelazarse y ser el territorio fértil para poder seguir abrazando eso que nos atraviesa, invisible, indescriptible, infinitamente y sin cansancio. Con vos comprendí que esa inmensa sensibilidad tenía un lugar, que siempre fue potencia, herramienta para construir otros universos posibles, ojalá más justos. Y que en ese entretejido de cuerpos y sentidos, en esas relaciones danzantes de tu cuerpo en la escena, cada gesto, cada cuerpo, cada impulso, incluso el más chiquitito, el más sutil, siempre tiene algo que decir y contar. Vos escribís y creás poesía cuando das tus clases, te decía siempre cuando terminaba. Y con esa práctica política, con ese pulso colectivo, supiste conectar cuerpos, saberes, afectos, espacios habitables, con esa fuerza viva que provoca y nos transforma. De tu mano, Claudia, fui princesa y náufraga de los mares más profundos de un entrañable barquito hecho de intuición y diario. Fui lunar y una efímera mujer maravilla. Pude experimentar todo lo que oculta mi propia máscara y todas las infinitas, inagotables, incitantes y excitantes criaturas que se despliegan cuando me pongo las que construimos juntas. Con las escobas en las calles fuimos un grito de dolor, fuimos memoria, rebeldía y resistencia. Fuiste la caricia suave y tierna en el más estéril de mis desiertos. Con tu arte atravesé la noche más oscura. Fuimos una, esa noche y yo. Hasta tuve que desprenderme de mi propia sombra y aprender a andar sola. Gracias, maestra. Gracias por tejer esas alas, por ser semilla y raíz, por sembrar donde nadie mira, por ser rizoma, umbral y fruto compartido, por ser conexión y resonancia, por empujar más allá de los propios límites, por arder y ser tribu, por la revolución de aprender juntas, por el poder, el verbo, por ser mi hermana de sueños y militancia, pequeña sonrisa a la distancia, despertándonos siempre para florecer. Ella, el hilo de las aventuras.
La señora dirige el Teatro Municipal de San Fernando ahora, y hace unos años cuando la convidaron a hacerlo, me dijo, ¿te parece que aconsejame, hacelo? Tenemos que estar en esos lugares también. Sí, sí, hay que estar, hay que habitarlos. Totalmente. Qué hermoso. ¿Viste que era alquímico? Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, por darme esta hermosa posibilidad de encontrarme con Claudia, que si bien estamos en contacto siempre, bueno, la vida nos pone en diferentes lugares y hoy me parecía muy importante poder venir a celebrarte, a agradecerte, a recorrer un poquito nuestro vínculo, nuestros procesos, nuestra historia, como maestra y discípula y como mujeres que hemos compartido tanto y crecido juntas. Totalmente. Totalmente agradecida. Bueno, yo esta no me la saco, ¿eh? No, te queda divina que se combina con el... Gracias por venir y ya está. Queda así. Nos despedimos así. Sí, nos despedimos así. Ya me quedo así. Me encanta. Y yo así. Perfecto. Gracias. Gracias a vos. Por más maestras, por más espacios de estos, sí, iluminando, ¿no? Estos espacios. Parecen obvios y no son obvios. Bueno, muchas gracias. Ay, qué hermoso. Bueno, ya estamos. Bárbaro. Prometo barrer el escenario.